Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Hola amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en Berlín. Vamos a visitar algunos de los lugares más importantes de aquí, de la ciudad. Todo esto que estaba aquí alrededor no existía. Nada de esto, bueno, a excepción del Hotel Adlon. Pero el día que terminó la guerra se destruyó. Pero todo esto, a excepción de la puerta, no existía. Todo fue destruido con bombardeos. Detrás de la puerta estaba el muro de Berlín. A unos pasos hacia acá estaba otro muro. No sé si se alcance a ver por allá de aquel lado, por donde está un autobús, de aquel lado se encontraba otro muro. Y entre ese muro y el otro muro estaba la franja donde había soldados, había detectores de movimiento que aventaban proyectiles que iluminaban el campo. O sea, era realmente una ratonera, era una trampa mortal el tratar de cruzar ese muro y el otro. Fueron muchas vidas las que se perdieron en el intento de cruzar hacia el lado oeste. Este es el Hotel Adlon. Fue el único sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, pero llegaron unos rusos. El hotel tenía una bodega con suministros, alcohol, comida. Llegaron los soldados rusos, bebieron todo, comieron todo. Y un día después, por accidente, el hotel se quemó. Después de haber sobrevivido a disparos, bombas y demás, el hotel cayó. Y esto que está aquí hoy en día es una reconstrucción. Fue el primer hotel de lujo aquí en Europa y en la mayor parte del mundo. Aquí se hospedaron muchas personalidades. Estoy dentro del memorial del Holocausto. Son bloques de distintos tamaños. El piso está en desnivel. Nos cuenta nuestro guía que la intención de hacer esto es de sentir un poco lo que sentían los judíos al momento de estar perdidos en un lugar familiar. Así nos lo describió.
Se pasa por debajo de los coches que están aparcados. ¿Lo veis? Sí. Ese es el muro. Si siguiéramos en línea recta, nos iríamos al distrito de Kreuzberg, el distrito norteamericano. Si giramos a la izquierda, nos quedamos en la parte soviética. Wow. Pues esto es parte de lo del muro de Berlín. Si se fijan, casi no es muy alto. Solo quedan unos cuantos todavía en pie, unos cuantos kilómetros. Todo esto son ruinas de la Gestapo. Todo esto. Súper interesante el muro de Berlín. No puedo creer que esté aquí, que lo haya tocado. Mucha historia que tiene la ciudad de Berlín. Déjenles muestro algo. Este hoy en día es Museo de Arte Moderno. Estas estatuas que están aquí están desde la Segunda Guerra. Su color es debido a los bombardeos. Esta iglesia fue destruida durante el bombardeo y bueno, es una sobreviviente. Ahorita estamos llegando al checkpoint Charlie. Este es uno de los pasos fronterizos que existían en aquel entonces aquí en Berlín, y aquí se tramitaban las visas para que pudieras pasar de este a oeste, de oeste a este.